Bien, muchas gracias, Axel. Buenas noches con todos, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, antes de iniciar, comentarles que vamos a estar dando las clases durante el fin de semana, domingo, lunes y martes, previo a la lección. Sí, ya los horarios están un poquito establecidos. El día domingo trabajaremos desde las 11 hasta la 1 p.m., ¿sí? De 11 a 1 p.m. También tenemos para el día lunes 4, de 10:30 a 2:30, y el martes 5, desde las 8:45 hasta que podamos trabajar, hasta que nos dé la resistencia del cuerpo, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos trabajar un ejercicios de todas las unidades previas a esta evaluación. Entonces, cualquier información adicional sobre esto, por favor, pueden comunicarse con Axel. Axel, para que puedas escribir un mensaje a los chicos con los números, ellos ya también en los grupos, y Dale, sí, ellos se pueden listo. comunicar contigo para poder eh, que se vayan apuntando para la realización. Bien, Sí, ya hay algunos alumnos apuntados. Antes de comenzar, profe, disculpe que lo interrumpa. Voy a poner el número ahorita, voy a coger el anfitrión y voy a poner el número ahorita para todos. ¿Ya? Un segundo más. Para estar ahí en el chat y puedan escribir. Aunque no, vamos a iniciar nomás la clase, mister. El número es el que les está pasando todos los links por el grupo de estudiantes. Ese es el número. ¿Ok? Y ahorita con todos los que están en el grupo pueden ahí verlo. Y los que no están, me confirma si todos están en el grupo o hay gente que no está aquí, que está unida a la clase. En el grupo de clases abiertas. ¿Todos estamos, chicos? Sí. Sí, ¿no? Entonces no hay problema. Ya todos conocen el número entonces. Listo, mister. Siga nomás. perfecto, listo. Bueno, como habíamos estado trabajando en las clases previas, el chat está disponible para que ustedes puedan enviar cualquier imagen de algún ejercicio en particular que quieran trabajar. En este caso, más temprano en la mañana me pasaron una imagen de un ejercicio que querían que desarrollemos. Bueno, es un ejercicio que en la actividad que han hecho está marcado para 30 minutos, así que me pareció interesante poder trabajarlo con ustedes el día de hoy y ver qué tan difícil o qué tan fácil lo podemos desarrollar, ¿sí? Entonces voy a convertir con ustedes la imagen del ejercicio y luego la vamos a proceder a desarrollar. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos, si se está viendo ya la imagen? Sí. Perfecto. Voy a iniciar esto y tenemos aquí el ejercicio. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, tenemos aquí el ejercicio. Dice, considerando la figura mostrada, determine, literal A, un vector de magnitud 52 kilómetros que sea perpendicular a los vectores P y Q. Si se sabe que el ángulo que este vector forma con el eje Y es menor que 90 grados. Nota, considere que el valor de A de la gráfica es 8 kilómetros. B, el ángulo director alfa, beta y gamma del vector encontrado en el literal A. Bien, para resolver este ejercicio primero debemos entender un concepto fundamental. ¿Cuál podría ser un vector perpendicular a los vectores P y Q? Bien, los únicos vectores que pueden ser perpendiculares al plano que forman P y Q son el vector P cruz Q o el vector Q cruz P, que como explicamos en clases anteriores, no son nada más que el producto cruz del vector correspondiente.
Es importante que me diga que se sabe que el ángulo que este vector forma con el eje Y es menor que 90 grados. Porque lo que nos está indicando es que ese coseno director tiene que ser un ángulo menor de 90 grados, ¿sí? Entonces, por ese lado, si nosotros entendemos bien este concepto de que los únicos vectores que pueden ser perpendiculares al plano que forman P y Q son P cruz Q o Q cruz P, y que adicionalmente la única diferencia entre ellos son que si P cruz Q tiene todas sus componentes positivas, Q cruz P tendrá todas con un cambio de signo, va a ser bastante sencillo que nosotros resolvamos este problema. Ahora, lo siguiente es encontrar de forma adecuada quiénes son los vectores P y Q. El problema nos da alguna información y vamos a utilizar o vamos a valernos de toda ella, ¿sí? Entonces, lo primero que nos está indicando el problema es que el valor de A en la gráfica es 8. Si nos damos cuenta, el valor de A al que hace referencia, déjame cambiar el color, es este valor de aquí. ¿Ok? Ese sería el valor al cual hace referencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos este punto, tenemos este valor de aquí, tenemos este de aquí que es 16 y tenemos este de aquí que es 10. Entonces podemos hacerlo, como les expliqué el día de ayer y les hemos explicado en algunas de las clases, tenemos dos opciones, ¿sí? Podemos encontrar el punto inicial de los vectores, de cada uno de los vectores, punto inicial y punto final, para luego encontrar cada uno de ellos. O en su defecto podemos tomar desde el punto inicial hasta el punto final y ver cuál sería básicamente, el recorrido que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿sí? Aquí la verdad es que la ventaja es que obtener estos puntos iniciales y finales es bastante sencillo, porque son puntos que se encuentran o sobre los ejes o sobre el plano. Por ejemplo, ubiquémonos en el punto P, del vector P, ¿sí? En este caso, el vector P se encuentra en el plano XZ, donde el valor de la coordenada en X vale 8, y el valor de la coordenada de la tríada en Z vale 16. Como se encuentra en el plano XZ, la coordenada en Y es 0. Entonces podríamos decir sencillamente que esto es 8, 8,0,16. Bien. Y por otro lado, tendríamos que el punto final donde se encuentra la saeta está en el plano YZ. Entonces esto sería 0 en X, 10 en Y y 16 en Z. Y ya tendríamos las coordenadas final e inicial de los puntos para el que forman el vector P. Entonces, encontrando el vector P como coordenada final menos coordenada inicial, esto sería final de P en X, 0 menos 8. Entonces tendremos aquí menos 8. 10 menos 0, 10. Y 16 menos 16, 0. Y ya tendríamos el vector P. Ya tendríamos el vector P. ¿Por qué no es menos 8? A ver, no es menos 8 porque si te das cuenta, si vemos el plano, está justamente sobre el semieje X positivo. Entonces es 8 positivo. ¿Sí? No tiene por qué ser negativo. Se me hace un poco ver como que las coordenadas, sí, de cada punto. Exactamente. También, ya lo vamos a hacer de la otra forma, ya lo vamos a comprobar. Primero lo voy a hacer de esta manera, no te preocupes, y luego lo vamos a comprobar con el recorrido del vector, ¿sí? Listo, perfecto. Ya, Joshua, ya estoy descargando el archivo que enviaste para la imagen que vamos a resolver. Bien, analicemos ahora, voy a poner con otro color, los puntos inicial y final del segundo vector. Entonces, aquí tendríamos este punto
está exactamente, a ver, que se vea un poco más diferencia, aquí. Entonces, este está exactamente sobre el eje Z. Entonces, si está sobre la componente Z, ¿sí? Positiva, entonces esto sería 0 en X, 0 en Y y 16 en Z. Y este punto, el punto final de Q, se encuentra en el plano XY. Por lo tanto, no tiene componente Z y sería 8 en X, 10 en Y y 0 en Z. De tal suerte que el vector Q estaría dado por las coordenadas final menos inicial, 8 menos 0, 8, 10 menos 0, 10 y 0 menos 16 menos 16. Entonces, esto estaría por las coordenadas, dado por las coordenadas 8, 10 menos 16. Y ya tendríamos los vectores P y Q. Ahora, uno de sus compañeros decía, ¿por qué no lo hacemos siguiendo el vector desde el punto inicial hasta el punto final? Lo podemos hacer. Analicemos P. Para analizar P, tendríamos que seguir fácilmente, podemos ver que tendríamos que seguir esta trayectoria. Esta componente y esta componente. Esta componente está en la misma dirección que el eje Y y vale 10 unidades. Mientras que esta componente, ¿sí? Está en la dirección contraria del eje X, porque en este caso sería 8 hacia acá en esta dirección, pero esta componente está en dirección contraria. Por lo tanto sería menos 8 en X y 10 en Y. No hay componente Z porque ya llegué al punto final. Por esa razón es que el vector sería menos 8, 10, 0. Y ahí está comprobado que efectivamente se está moviendo 10 en la dirección de Y y menos 8 en la dirección de X. No hay movimiento o traslación en el eje Z. Mientras que en el otro caso, para llegar a ese vector, nos estamos moviendo en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, estamos yendo desde aquí, ¿sí? Voy a borrar las flechas para P, ¿sí? Y para este caso, nos estamos moviendo desde este punto y podemos seguirlo en cualquier dirección y siempre va a dar lo mismo. Yo me voy a mover de la forma más sencilla que sería esta hacia acá. Déjame poner el vector un poquito más grueso. Aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Fíjense que en este caso, este se está moviendo paralelo al eje Y y en la misma dirección 10 unidades, hacia abajo en Z, 16 unidades, pero en sentido contrario, por lo tanto sería menos 16, y paralelo al eje X y en la misma dirección del semieje, 8 unidades. Por lo tanto tendríamos 8, 10 y menos 16. Y efectivamente el vector Q tiene componentes 8, 10, menos 16. Y ahí básicamente tendríamos nosotros este vector. El vector 8, 10, menos 16. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, caballeros y señoritas? De cómo hemos obtenido este vector PQ. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Disculpe, una chicos, pregunta. ¿Y de estaba las dos leyendo una... maneras sale igualmente las coordenadas? Perdón, Gonzalo. Gonzalo, repíteme tu pregunta, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, está todo claro. Ya, alguien me estaba haciendo una pregunta, sino que vi que se activó el micrófono de Gonzalo, pero alguien más me estaba haciendo otra pregunta. Lo que Que no importa que preguntó lo el vamos a elegir. compañero es si es que hace un método u otro, es como que lo mismo. Sí, cualquiera de los dos métodos tiene que darte el mismo resultado. Si se dan cuenta, aquí lo acabamos de hacer,
utilizando punto final inicial y luego haciendo el seguimiento de los componentes en la gráfica, y de las dos formas se obtiene exactamente el mismo resultado. Que el vector P está formado por menos 8, 10, 0, y que el vector Q es 8, 10, menos 16. Sí, correcto. Bien, ahora ya tenemos los vectores P y Q. Y tenemos que seguir viendo las condiciones que nos da el ejercicio. Dice, un vector de magnitud 52 kilómetros que sea perpendicular a los vectores P y Q. Aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular el producto cruz, PQ, calcular su magnitud y ver cuánto vale. Si cuando nosotros calculemos la magnitud de ese vector PQ nos da que es 52, genial, porque ya habríamos encontrado el vector perpendicular y además que cumple con esta condición. Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando calculemos el vector producto cruz entre P y Q, no nos dé la magnitud de 52. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Tendríamos que calcular el vector unitario de PQ, porque ese sí vamos a estar seguros que tiene magnitud 1, y luego a ese vector que obtengamos lo multiplicamos por 52. ¿Para qué? Para asegurarnos que ese vector que ya es perpendicular y unitario tenga esta característica, es decir, una magnitud de 52. ¿Sí? Sí estamos claros en lo que estoy acabando de explicar, porque es muy importante cumplir con todas las características que pide el ejercicio. ¿Sí? Y esta es una característica importante. Puede ser que al momento de que calculemos P cruz Q y saquemos su magnitud de P cruz Q, efectivamente obtengamos eso de ahí, ¿sí? Que la magnitud es 52 mismo y ya lo podemos seguir trabajando. Pero puede ser que no, y en ese caso, como no lo es, tengamos que hacer este ajuste de primero sacar el unitario. Además, recuerde que hay otra condición que se debe cumplir, y la otra condición que se debe cumplir es esta, que el ángulo que este vector forme con el eje es menor que 90 grados. También tenemos que confirmar esa condición. Bien, entonces procedamos a lo que continúa en el ejercicio, que es hacer P cruz Q. Entonces necesitamos hacer el producto cruz entre P y Q. Vamos a poner un color que se distinga mejor aquí en la parte en negro, y vamos a hacer el producto cruz entre P y Q. Entonces, esto es lo que procede en este momento. Recuerde que lo primero que hacemos es escribir en el orden que estamos especificando IJK. Como estamos colocando P primero, entonces esto sería menos 8, 10, 0. Y luego Q, que sería 8, 10, menos 16. ¿Sí? Profesor, cada vez que me digan que el vector tiene que ser perpendicular, tengo que sacar el vector producto cruz, siempre, sí, porque justamente es el único que yo estoy seguro que es perpendicular a ambos vectores, o al plano que forman a ambos vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría I, que multiplica tacho, fila y columna, y esto nos quedaría 10 por menos 16, menos 160, menos 10 por 0, 0. Menos J por tacho, fila y columna. Aquí nos quedaría menos por menos más 8 por 16, nos quedaría 128 menos, y como he tachado fila y columna, nos quedaría 8 por 0, que es 0. Y más K por tacho, fila y columna, y esto nos queda menos 8 por 10, menos 80, y menos 10 por 8, que también sería 80. Fue una ¿Sí? pregunta. Primero se Sí, tacha señor. I, después J y después K. Sí, el orden es IJK, así es. Y los signos, en este caso, para esta técnica de determinantes, que es la que estamos utilizando, es más, menos, más. Siempre va a ser así, profe. Sí, esto es siempre de la misma forma. ¿Por qué P cruz Q y no Q cruz P? A ver, primero que nada, estoy haciendo P cruz Q porque quiero calcular y luego voy a ver el coseno director,
que forme con el Y para ver si cumple con la condición de que el ángulo es menor de 90 grados. Si no llega a cumplir con esta condición, entonces la otra opción es hacer Q cruz P. Pero recuerden, ¿cuál es la única diferencia que va a haber entre hacer P cruz Q y hacer Q cruz P? Es los signos del vector que se obtiene. Por ejemplo, en este caso, que ya hemos hecho P cruz Q, tendríamos que esto sería menos 160 menos 0 menos 160. Entonces esto sería menos 160 y aquí 128 menos 0 sería menos 128J y menos 80 sería menos 160K. Tendríamos este. Y este sería mi P cruz Q. ¿Qué pasaría si de repente yo quiero hacer Q cruz P? Pero ya no quiero hacer todo el cálculo. Entonces, Q cruz P, ¿qué sería? Sería simplemente 160I más 128J y más 160K. Porque el vector P cruz Q está totalmente en dirección opuesta. Todas sus componentes tienen un signo distinto. Entonces tenemos P cruz Q y Q cruz P. ¿Sí? Ahora, yo no sé aún cuál de los dos es. Porque para saber cuál de los dos es, tengo que analizar y tengo que ver cuál de ellos tiene un coseno director en el eje Y que sea menor que 90 grados, porque es una de las condiciones que nos está pidiendo. Además, hay una propiedad que sí es cierta, y la demostramos el día de ayer, que la magnitud de A cruz B es igual a la magnitud de B cruz A. Lo que voy a hacer es, aplicando esa propiedad, sacar la magnitud de cualquiera de los dos para verificar si es 52, es decir, si cumple con esa parte. Entonces, lo que voy a proceder a hacer en este momento, esta es una propiedad, recuerden, esta la analizamos el día de ayer. Lo que voy a proceder a hacer en este caso es calcular la magnitud de P cruz Q. ¿Sí? Y recuerden que en este caso, la magnitud de P cruz Q simplemente la puedo calcular de esta manera. Entonces, esto sería menos 160 al cuadrado más menos 128 al cuadrado y más menos 160 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tendríamos nosotros la fórmula para calcular la magnitud. Es importante saber esto porque vamos a comprobar si esta magnitud justamente es o no 52. Si llegase a ser 52, perfecto, ya podemos continuar, pero si no llegase a ser, entonces tendríamos que hacer algún ajuste. En este caso, haciendo esto nos queda a nosotros un valor de 259.96, ¿sí? Que sería aproximado y redondeado, sería 260 kilómetros. ¿Sí? Ahí tendríamos eso de ahí. Aquí está Michelita Sí. y está Henry. Haga así, por favor, bloqueen sus micrófonos. Oh, perdón, déjenme hacerlo a mí. Ya, ok. Listo, entonces tenemos ahí que la magnitud de P cruz Q es 260 kilómetros. Fíjense lo que está pasando, redondeado, porque nos da 259.96, lo voy a redondear a 260 kilómetros. ¿Qué podemos analizar aquí, chicos? Que este vector no es un vector que cumple con esta característica, porque este tiene una magnitud de 260, ¿sí? 260, dice Javier. Javier me dice, profesor, disculpe, ¿no sería 1 en Q en vez de C en K? ¿Pero en qué parte específicamente, Javier? 1 en K en vez de 0. No veo dónde está lo que me estás indicando. En el producto cruz. Aquí puede ser en esta posición, menos 8, 10, 0. No, caballero. Aquí tiene que ser 0 porque la componente de P es 0.
Recuerda que el vector P es menos 8i más 10k más 10j más 0k. Entonces, si la componente en k vale 0, tengo que poner directamente el valor de 0. No puedo poner un 1. Un 1 significaría que tiene una unidad en k. Y este vector en realidad no tiene ningún desplazamiento en el eje k de la tríada ordenada. ¿Sí? Bien. Analizando esto, de que la magnitud es 260 kilómetros, ¿sí? Podríamos hacer nosotros dos cosas aquí, ¿sí? Como les dije, podríamos sacar el vector unitario. ¿Por qué digo que es importante sacar el vector unitario? Porque es un dato que lo vamos a necesitar por el coseno director, ¿sí? Es un dato que lo vamos a necesitar por el coseno director. Y la otra forma sería ver que aquí 260 dividido para 52 nos da 5. Y la otra forma de hacerlo sería simplemente dividiendo para 5 cada una de las componentes del que vayamos a elegir, ya sea P cruz Q o Q cruz P. ¿Ok? Entonces, en todo caso, yo lo voy a hacer por el unitario, porque como necesito los cosenos directores en la parte de abajo, entonces estaría ya de una vez contestando la pregunta B. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos hecho es encontrar los vectores P cruz Q, Q cruz P y sus respectivas magnitudes. Porque recuerde que la magnitud de P cruz Q también sería la misma magnitud que Q cruz P. Q cruz P. Entonces, ahora vamos a proceder aquí a calcular lo que es el unitario de P cruz Q. Voy a sacar el unitario del vector P cruz Q. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Eso sería igual al vector P cruz Q sobre la magnitud de P cruz Q. En magnitud. Entonces, ¿esto qué sería? Vector unitario de P cruz Q sería igual. Y aquí vamos a calcular. Vamos a escribir las coordenadas del vector P cruz Q, que sería menos 160i menos 128j y menos 160k dividido entre 260. ¿Sí? Aplico la propiedad distributiva con respecto a esta división y este unitario de P cruz Q sería igual a. Voy a tirar la raya de fracción y tendríamos aquí menos 160 sobre 260 en la dirección de I, ¿sí? Menos 128 sobre 260 en la dirección de J y menos 160 sobre 260 en la dirección de K. Ahora, me voy a concentrar en lo siguiente. Me voy a concentrar sola y exclusivamente en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cuánto vale ese ángulo. Es decir, el ángulo, ¿sí?, que el vector forma con el eje Y. Entonces, ¿ese quién sería? Este sería el coseno director de beta. Entonces, este sería coseno de beta. Por lo tanto, tendríamos que coseno de beta es igual a menos 128 sobre 260 y por lo tanto, beta sería igual al coseno a la menos 1 de menos 128 sobre 260. Con lo cual obtenemos, voy a reemplazar, shift coseno de menos 128 dividido entre 260. Y eso nos da un ángulo de 119.49 grados. Entonces, fíjese, nos está quedando un ángulo mayor que 90 grados. Por lo tanto, como este ángulo nos quedó mayor de 90 grados, no podría ser el vector P cruz Q. Entonces, si no es este, entonces la conclusión es que el vector que tenemos que utilizar, ¿quién es? Es Q cruz P. ¿Sí?
Porque fíjese, lo único que va a cambiar entre P cruz Q y Q cruz P es que todas estas componentes van a ser positivas. Esta va a ser 160 sobre 260, 128 sobre 260 y 160. Es más, si usted hace la misma función coseno a la menos 1, pero ya sin el signo negativo, le va a quedar que beta es 60.51 grados, con lo cual estaríamos obteniendo un ángulo menor que 90 grados. Así que hemos llegado a la primera gran respuesta. El vector unitario que vamos a utilizar para completar el ejercicio va a ser el unitario de Q cruz P. Este es el vector que nosotros vamos a utilizar en el resto del ejercicio, ¿sí? Voy a darles la oportunidad de que hagan la captura de pantalla, de que copien esta primera parte del ejercicio, que ha sido simplemente el análisis de todo, para luego ahora sí proceder a la parte final, que ya es contestar las preguntas A y los literales A y B. ¿Ok? Los literales A y B. Por favor, ¿sí? Copien o hagan captura de esta pantalla para proceder a borrar todos los gráficos y proceder, ¿sí? Sí, esta es solo la primera parte. Sí, por eso es que si te das cuenta, estaba marcado en el tiempo como 30 minutos para resolver este ejercicio, porque había que hacer este análisis previo. ¿Sí? Vayan por favor copiando. Déjenme hacer la captura para los chicos que son miembros del grupo de esta primera parte del ejercicio. Correcto, era un ejercicio que primero teníamos que hacer un análisis exhaustivo del mismo para poderlo trabajar. ¿Sí? Bueno, creo que alcanzamos a hacerlo en este espacio. Ahorita me logré hacer un pequeño espacio en la parte derecha. Así que creo que lo vamos a poder resolver aquí para que todo esté en una sola pantalla. Listo. Entonces, ya sabemos que el vector que tenemos que utilizar es el vector Q cruz P. ¿Sí? Y este vector Q cruz P no es nada más que 160 en la dirección de I, más 128 en la dirección de J, y más 160 en la dirección de K. Además, sabemos que el unitario de este vector Q cruz P es igual a 160 sobre 260i más 128 sobre 260j y más 160 sobre 260k. Entonces ya tenemos aquí el vector unitario. Ahora, el vector que nosotros queremos, voy a llamarlo por simplicidad, lo voy a llamar R o resultante. Este vector, que para mí va a ser el vector R, es el vector, este vector R, es aquel vector que tiene una magnitud de R igual a 52 kilómetros. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de tener este vector que tiene magnitud de 52 kilómetros? Pues va a ser muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es multiplicar 52, vamos a multiplicar 52 por el unitario de Q cruz P. ¿Sí? Y esto va a ser igual a mi vector R. Recuerde, el unitario de Q cruz P es un vector. Y al multiplicarlo por este escalar, recuerde que este, al ser un vector unitario, tiene magnitud igual a ¿cuánto? Este tiene magnitud 1. Entonces, si yo multiplico un vector que tiene magnitud 1 por 52, voy a obtener un vector que tiene magnitud 52. ¿Ok? Quiero que me indiquen si esa parte está clara. ¿Sí? Si yo multiplico un vector de magnitud 1 por 52, lo que voy a obtener es un nuevo vector que tiene magnitud 52. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, chicos? ¿Sí? Una pregunta. ¿Y cuándo vamos a saber qué es magnitud 1? Es que esa es una característica fundamental del vector unitario. Los vectores unitarios tienen como característica que su magnitud es 1, por eso se llaman unitarios. Ah, o sea, siempre van a tener magnitud 1. Siempre, eso es un concepto fundamental que usted debe tener claro. Los vectores unitarios tienen magnitud 1.
Claro, no hay ningún problema, Yula. Lo repito. Dado que los vectores unitarios siempre tienen magnitud 1, si yo quiero obtener un vector de magnitud 52, voy a multiplicar ese valor numérico de 52 por el vector unitario que yo tengo. En este caso, el unitario de Q cruz P, y ese vector que yo he llamado R, justamente va a tener esa característica, que va a ser unitario. La persona que levantó la mano, Axel, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, profe Javier. Disculpe, ¿y por qué hay que sacar exclusivamente el vector unitario? Es que es el único que me asegura que tenga magnitud 1 y que al multiplicarse por cualquier número obtenga la magnitud del nuevo vector con ese número que yo busco. Además, que recuerda que cuando tú multiplicas un vector por un escalar, tú cambias su dimensión, lo haces más grande o más pequeño, pero la dirección del vector no va a cambiar. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ángulo que va a formar este se va a mantener. Entonces vamos a poder trabajar con esa teoría. Clarísimo, muchas gracias. Listo, ¿sí? Entonces, como les digo, procedemos a multiplicar este vector, ¿sí? Este vector para esos valores. Denme un segundito que voy a copiar los valores para poder hacerlo en una pizarra grande porque quiero explicarles esto bien, quiero que les quede bastante claro. Entonces, el vector unitario de Q cruz P, ya sabemos que es 160 sobre 260i, más 128 sobre 260j, y más 160 sobre 260k. ¿Por qué utilizamos? Hay una pregunta que me dicen, ¿por qué estamos utilizando Q cruz P y no utilizamos P cruz Q? Ya lo voy a volver a explicar, no te preocupes, ¿ok? Entonces el vector R sería 52 veces el unitario de Q cruz P y desde aquí trabajamos. Sí, para hacerlo un poquito más amplio y no tener que limitarme por la pizarra que tengo en este momento, voy a hacer una pizarra de Zoom. Sí, exacto, por eso mismo voy a utilizar una pizarra de Zoom normal. ¿Ok? ¿Qué es lo que habíamos calculado hasta el momento? Bueno, de lo que teníamos, habíamos calculado, entre otras cosas, que el vector P era un vector menos 8, 10, 0, y que el vector Q era, en este caso, ¿cuánto nos quedaba el vector Q, chicos? ¿Cuánto nos había quedado Q? 8, 8, 10, 10 menos 16. 8, 10 menos 16. Habíamos calculado también el vector P cruz Q, no lo voy a volver a calcular, solamente nos había quedado aquí menos 160i, menos 128j, menos 160k. Y habíamos dicho que si queríamos Q cruz P, simplemente sería el cambio de signo. 160i más 128j más 160k. Habíamos procedido a calcular la magnitud de P cruz Q, que sí es igual a la magnitud de Q cruz P, y redondeando esto era 260 kilómetros. Habíamos dicho que R, para nosotros, es un vector que debe tener magnitud de R igual a 52 kilómetros, y también habíamos dicho que el vector que íbamos a utilizar era el unitario de Q cruz P. Sí, este unitario de Q cruz P sería 160i segundo. Ya. Este vector unitario era 160i sobre 260 más 128 sobre 260j y más 160 sobre 260k. Entonces, ahora, el vector R, aquí lo vamos a poner, el vector R que nosotros queremos va a ser 52 que multiplica
al unitario de Q cruz P. Recuerde que el unitario de Q cruz P es un vector que tiene magnitud 1. ¿Sí? Este vector es un vector de magnitud 1 porque es unitario. O sea, al multiplicarlo vamos a obtener un vector de magnitud 52. Entonces, nuestro vector R, ¿qué sería? Sería 52 que multiplica a todo el vector unitario. 160 sobre 260i más 128 sobre 260j y más 160 sobre 260k. Entonces, haciendo esto, nuestro vector R nos quedaría igual. Aquí sería 52 por 160 y dividido para 260. En este caso 160 sobre 260. Y esto nos queda 34.46. Y más, ahora, perdón, no es ese valor, perdón, es 52, es 32. Sí, comete un error al multiplicar. Ya, ahí sí. Esto quedaría 32, porque es como dividir para 5, 32 más. Ahora sí, ¿qué tenemos? 52 por 128 sobre 260, y eso nos queda 25.6 J y más 32K. Este sería la respuesta del literal A. Este es el vector R, que cumple con todas esas características. Y esta sería la respuesta del literal A. Ahora, para resolver el literal B, nos piden los cosenos directores de R. Entonces, ¿cómo se sacan los cosenos directores? Sería con el unitario de R, ¿sí? Ahora, les cuento algo. Sacar los directores de U cruz P, unitario de Q cruz P, sería lo mismo de acá. Pero bueno, para que quede muy claro, vamos a hacerlo mediante el unitario de R. Para poder obtener el unitario de R, yo tendría que dividir el vector R para su magnitud. Por lo tanto, necesito calcular la magnitud de R. ¿A qué sería igual la magnitud de R? Bueno, la magnitud de R sería igual a 32 al cuadrado más 25.6 al cuadrado y más 32 al cuadrado. Haciendo todo este procedimiento con la raíz cuadrada, esto nos quedaría más 25.6 al cuadrado y más 32 al cuadrado, nos quedaría 51.99, que simplemente lo voy a redondear como 52 kilómetros. Por lo tanto, el vector unitario de R va a ser igual a 32 sobre 52i más 25.6 sobre 52j y más 32 sobre 52k. Y ya tendríamos este vector unitario. Recordemos que una vez que calculamos este vector unitario, ¿qué representan cada uno de estos valores que acompañan? Esto representa el coseno de alfa, esto representa el coseno de beta y esto representa el coseno de gamma. Por lo tanto, sí, tendríamos que calcular alfa, beta y gamma. Alejandro, ¿tu pregunta? Sí, profe, disculpe, sacamos el módulo de R solo para confirmar que sí es 52, porque el ejercicio ya lo dice. Por supuesto, el ejercicio ya lo dice, y como les dije, simplemente por confirmación, nada más. Perfecto, muchas gracias. Para asegurarnos, porque el ejercicio previamente, aquí en este dato ya nos estaba indicando que su magnitud era 52. Era como para asegurarnos que estaba bien. Yanela,
¿Tu pregunta? Sí, no importa que el dato aquí nos dé 52, pero al momento de hacer la raíz con las operaciones que están adentro sale otro resultado. Sale 51.99, que si te das A mí cuenta es me por cuestión... salió 10.711.36. No, repite el proceso, hazlo bien. Sale 51.99, 83. No, siempre que Verifica. saque los vectores unitarios de alfa, vamos a sacarle su coseno alfa, beta y omega. Y beta, y gamma. Alfa, beta y gamma, ajá, así es. Sí, así es, tal cual. Los componentes de un vector unitario siempre son los cosenos directores. Sí, eso es un teorema. ¿Sí? Los valores numéricos del vector unitario siempre son los cosenos directores. ¿Sí? Eso lo explicamos el día de ayer justamente en una parte de la clase. Siempre que vayamos a sacar un vector unitario habrá que sacar la magnitud. Siempre, siempre, porque recuerda que el vector unitario siempre se lo va a obtener dividiendo el vector para su magnitud. ¿Sí? Bien, hagamos entonces coseno a la menos 1 de 32 sobre 52. Y esto nos queda un ángulo de 52.02 grados. 52.02 grados. Y ya tendríamos el ángulo alfa y su coseno director 32 sobre 52. Repetimos el proceso para beta. Coseno de beta vale 25.6 sobre 52. Y por lo tanto, el ángulo beta sería coseno a la menos 1 de 25.6 sobre 52. Hacemos eso. Y esto nos da 60.51, 60.57 o 60.51 grados. 60.51 grados. Y gamma, bueno, gamma está muy fácil porque como es también 32 por 52, se repite lo de arriba. Ya no lo voy a reescribir, simplemente quedaría coseno a la menos 1 de 32 sobre 52. Y ya sabemos que es exactamente el mismo ángulo, 52.02 grados. Y con eso hemos respondido el literal B, con sus cosenos directores y sus ángulos respectivos. Y ahí estaba terminado ese ejercicio. Ahí estaría cómo resolver ese ejercicio. No indica nada en particular que se repitan los ángulos, es simplemente parte de la estructura del ejercicio. Tengo una pregunta. ¿Sí? Y si en vez de escribir todo desde el principio en la parte de coseno gamma, ponemos coseno de gamma igual a coseno de alfa. No sé, ¿no sería lo mismo? Sí, ahí ya la parte de la escritura la puedes hacer tú sin ningún problema. Sí, porque como son los mismos valores, puedes decir que el coseno de alfa es igual al coseno de gamma y es igual a 52.02 grados y estaría bien, no habría ningún problema. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro. Bien. Bien. Por favor, para que puedan copiar la pizarra, pero puedan hacer captura de pantalla los que quieran hacerlo, para proceder a resolver los otros ejercicios. Ya, Joshua, creo que tú también me enviaste un ejercicio. Ya lo vamos a resolver también.
Profe, no me queda muy claro por qué pone en el unitario Q cruz P y no P cruz Q. Ya, utilizábamos Q cruz P, porque cuando yo sacaba el coseno director de P cruz Q, el ángulo que se obtenía con el eje Y, específicamente, era mayor de 90 grados. Y el problema nos pedía, entre una de las condiciones, que ese ángulo sea menor de 90 grados. A ver, te indico. Voy a hacerlo por aquí en Profe, una... una preguntita. ¿Y si Sí. en el enunciado no nos pedían eso, lo podíamos dejar hasta ahí el ejercicio? Hubieras tenido que hacer las dos formas, porque los dos vectores unitarios tendrían la característica de cumplir con la condición. Pero aquí, al decirte eso, tendrías que haberlo hecho, ¿sí? Con ese valor. Mira, si nosotros sacábamos el unitario de P cruz Q, el unitario de P cruz Q nos quedaba el siguiente vector. Nos quedaba menos 160 sobre 260 y menos 128 sobre 260J y menos 160 sobre 260K. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Eso nos quedaba el unitario de P cruz Q. Y el coseno director del ángulo Y, en este caso, hubiese sido este. Este hubiese sido coseno de beta. Por lo tanto, tendríamos que calcular el ángulo beta. Entonces nos quedaría coseno de beta igual a menos 128 sobre 260. Por lo tanto, beta sería igual al coseno a la menos 1 de menos 128 sobre 260. Haciendo este cálculo, beta nos quedaba shift coseno de menos 128 sobre 260, nos quedaba 119, este ángulo nos quedaba 119.49 grados. Pero esto es mayor de 90 grados, por lo tanto no podría cumplirse. ¿Qué pasaba si yo en cambio utilizaba el unitario de Q cruz P? En el unitario de Q cruz P, tú tenías en cambio todos compositivos. 160 sobre 260i más 128 sobre 260j más 160 sobre 260k. Y este sería ahora tu valor. Es decir, tu beta de este ángulo sería coseno a la menos 1 de esto mismo, pero sin el negativo. 128 sobre 260. Y si tú haces eso, pero sin el signo negativo, te queda 60.51. Que como les había dicho, es el mismo ángulo de acá. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la magnitud, pero la dirección es la misma. Por esa razón es que utilizamos el unitario de Q cruz P en el problema. ¿Sí? No sé si ahí te queda un poco más claro esa condición que tenía que cumplirse. Sí, profesor, muchísimas gracias. Perfecto. Listo, pueden hacer la captura de pantalla ahí con ese pequeño valor agregado que le pusimos al problema. Bien, perfecto. Voy a dejar de compartir la pantalla para proceder a hacer el siguiente ejercicio. Déjenme solamente pasar por el grupo, el primero. Vamos a hacer un ejercicio más de la prueba de salida que tenemos por aquí. Déjenme. Ya. Vamos a ver el otro ejercicio. Compartir la pantalla. Y este sería, ¿me indican si ya se está compartiendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Perfecto. Entonces nos daban, sean los vectores A y B, si se conoce que la magnitud de A es 20 y que el vector resultante que se encuentra
sobre el eje Y, dice, considere que C es igual a 2i menos 3j más 6k, determine A más B cruz C. A ver. A más B cruz C. Y considere seno de 3687 0.6, coseno de 3687 0.8. Ya, y nos da que la magnitud de A es igual a 20. Y que el vector resultante se encuentra sobre el eje Y positivo. No lo veo tan difícil, ¿sí? Listo, el de Thanos, ya. También ya lo tengo en imagen. Ahí lo resolvemos. A ver, si tenemos que el vector resultante tiene que estar sobre el eje Y, significa que si yo lanzo aquí una paralela a B, esta debe coincidir exactamente por aquí, y que la paralela a A tiene que estar aquí, para que este vector resultante nos quede exactamente aquí. Y esa línea en azul gruesa que he colocado ahí sería para mí el vector resultante de A más B. Este sería el vector A más B. ¿Ok? El problema también nos indica que la magnitud de A es 20. ¿Ya? Nos indica que la magnitud de A es igual a 20. A ver, veamos qué podemos hacer con esa información. Podríamos sacar las componentes y como solamente tenemos en el eje Y, vamos a hacer lo siguiente. Como nos da este ángulo de aquí, de 3687, vamos a sacar las componentes de A y de B. Bueno, sacar las componentes de A en este momento no está tan complicado, porque sería esta de aquí, déjame utilizar líneas más gruesas. Esta sería una de las componentes y esta sería la otra componente. Por lo tanto, diríamos nosotros que esto sería nuestro AX y este sería nuestro AY. Y como el vector acá va a ser exactamente igual, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos este triángulo. Lo voy a dibujar aparte para que ustedes lo visualicen. Yo tendría un triángulo así. Tendría este triángulo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿con qué ángulos? Este sería un ángulo de 90 grados. Aquí tendríamos el valor de 3687 grados. Esta línea sería A sub X. Esto sería magnitud de A. Y esto sería A sub Y. Entonces, utilizando este triángulo, que es el que se formaría con estas componentes, entonces yo tendría aquí seno de 36.87 es igual, el seno sería lado opuesto sobre adyacente, sobre hipotenusa, que sería A sub X sobre magnitud de A. O lo que es lo mismo, A sub X sería igual a magnitud de A por seno de 3687. Por lo tanto, A sub X sería 20 y dice que utilicemos seno de 3687, 0.6. Por lo tanto, eso nos quedaría 12. ¿Sí? Haciendo coseno de 3687, tendríamos que esto sería A sub Y sobre magnitud de A y A sub Y sería igual a magnitud de A por coseno de 3687 y A sub Y sería igual a 20 por 0.8. Y eso sería igual a 16. Es decir, que el vector A es igual a 12,16
o lo que es lo mismo 12i más 16j. ¿Ok? Y ese sería nuestro vector A. ¿Por qué el 36,87 va a ese ángulo del triángulo? Porque es lo que te está indicando el problema. Te está indicando que el 36,87 está aquí. Y yo estoy cerrando este triángulo de aquí. Estoy utilizando este triángulo. Donde este sería el mismo A sub X que está aquí. Y este sería el A sub Y. ¿Sí? Por eso lo estoy sacando aquí aparte, para que se vea mejor. Ahora, presten atención. Para que el resultante de A más B esté exclusivamente sobre el eje Y, ¿qué debería pasar con esta componente del vector B, pero en el sentido de X? ¿Qué debería pasar con esta componente? ¿Quién me Sería indica menos. qué debería pasar? Debería ser menos 12. Debería ser menos 12, efectivamente. Esta componente de B debería ser menos 12. ¿Por qué razón? Debería ser menos 12. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se elimine y que justamente cumpla con la condición. ¿Ok? Para que se elimine y cumpla con la condición. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, al menos ya sabemos qué cosa. La componente B en X. La componente B en X que va a ser menos 12. Ya sabemos que esa tiene que ser igual a la de acá, pero con signo contrario. ¿Sí? Porque recuerde que la de acá era 12. A sub X sale 12 y a sub Y 16. Nos faltaría calcular la componente B sub Y. Es la única que nos faltaría. ¿Cómo podemos calcularla? ¿Qué geometría podemos aplicar aquí para poder calcular esa? A ver. No conocemos la magnitud de B y tampoco conocemos la magnitud del resultante, porque si conociéramos la magnitud de B o la magnitud del resultante, de repente podríamos calcular la ley del coseno, pero no tenemos suficiente información para hacer la ley del coseno. No se podría usar el ángulo de 36,87 para el eje de las X en el lado de abajo. Pero habría que demostrar. Ah, no, pero espérense, aquí hay algo más. Esperen un ratito. Nos está diciendo que aquí hay 90 grados. No lo alcanzaba a ver. Déjenme ver la imagen en el celular, porque no lo alcanzo a ver aquí. Pero aquí nos está diciendo que aquí hay 90 grados. Perdón, aquí lo acabo de ver. Ya lo vi en el celular. Es una línea muy pequeñita, pero está aquí. Y nos está diciendo que aquí hay esto. Fíjese. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Qué significa esto? Esto significa El ángulo que entre A y B son dos vectores perpendiculares entre sí. ¿Ok? Entonces significa que ahí hay 90 grados. Si ahí hay 90 grados, bueno, el problema se redujo sumamente, porque ya podemos calcular cuánto vale esto. ¿Sí? Si este vale 36,87 y este vale 90, ¿cuánto sería este ángulo de aquí? Entonces simplemente tendríamos que restar 90 menos 36,87. Si restamos 90 de 53.2. 53,13. ¿Ok? Esto nos quedaría 53,13 grados. Y ya, con eso sería suficiente para poder trabajar. Porque tendríamos un triángulo similar al que trabajamos acá. Fíjese, tendríamos este triángulo con esta hipotenusa, este lado de aquí y este lado de aquí. Entonces, ya sabemos cuánto vale este ángulo, es el que acabamos de encontrar, que es este, ¿sí? Este ángulo que es este.
Ya sabemos cuánto vale esto. Esto vale 12. No le pongo el signo, solamente la magnitud. Podemos calcular B sub Y y aquí estaría magnitud de B. ¿Sí? No nos preocupa no tener la magnitud de B porque con un ángulo y una magnitud podemos calcular cuánto vale B sub Y. Tenemos que utilizar una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica? Que relacione, recuerde que esto es 90 grados. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar? Vamos a utilizar tangente. Entonces, aquí para este triángulo vamos a decir tangente de 53.13 grados va a ser igual a lado opuesto, que es 12, sobre el lado adyacente, que es B sub Y. Por lo tanto, B sub Y va a ser igual a 12 dividido entre la tangente de 53.13 grados. ¿Y cuánto nos queda B sub Y? Pues 12 dividido para la tangente de 53.13. Eso nos queda 9. Entonces ya sabemos que B sub Y vale 9. Entonces sabríamos que esto vale 9, ¿sí? Y sabríamos que esta es la componente, perdón. Sabríamos que la componente de Y vale 9. Por lo tanto, el vector resultante, que solamente está en el eje Y, sería igual a la componente A sub Y más la componente B sub Y. Es decir, que el vector resultante mide ¿cuánto? 16 más 9, y ese vector resultante mide 5. ¿Ok? Entonces ya sabemos que ese vector resultante, perdón, 25. Entonces, ¿y cuánto es el vector B? Lo vamos a poner aquí abajo. El vector B sería igual a menos 12,9, o lo que es lo mismo, menos 12i más 9j. Y ya prácticamente con eso tenemos listo todo para resolver el problema. Ahí tenemos los datos para resolver el problema. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, te explico lo último. Lo que pasa es que aquí no se alcanzaba a ver en la gráfica, pero nos decía que entre A y B hay un ángulo de 90 grados. Entonces, si aquí hay 90 grados y este lado mide 36,87, significa que este ángulo que está con la vertical de B mide 53.13 grados. Haciendo todos los cálculos correspondientes, nos quedaría este triángulo rectángulo que tendría aquí B sub Y, aquí magnitud de B y aquí 12. ¿Sí? Entonces ya con eso podríamos trabajar y diríamos a qué es igual esto. Fíjate que me va a servir A más B porque el vector resultante que tiene, ¿cuánto vale? Que es justamente A más B. ¿A qué es igual el vector A más B? El vector A más B vale 0 en X y 25 en Y. Es decir, es 0i más 25j y más 0k, porque no tiene componente en k. Y este es el que a nosotros nos interesa, porque este es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Este es el que vamos a trabajar. ¿Sí? El triángulo, ¿cómo lo hizo? Si 12 está en el piso. Ya, yo entiendo que tú dices que 12 está en el piso, pero si este 12, en vez de tenerlo aquí, lo pones, lo voy a hacer hasta con el mismo color. Si este 12 lo pones aquí, es el mismo 12, que iría desde aquí hasta aquí. Este vector es el mismo de acá, solo que mide 12. Es un vector que forma y cierra el triángulo. Sí, es menos 12 en el cuadrante, pero viéndolo en el triángulo para el cálculo simplemente es 12. ¿Sí? ¿Por qué utilicé tangente? Porque necesitaba una función, perdón, porque necesitaba una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerda que tampoco conozco la magnitud de B. Y profe, ¿de dónde sacó el 16? El 16 es la componente aquí, es la componente A sub Y, que ya la habíamos calculado en la parte anterior. Sí, ahora sí, ¿cuál era tu pregunta, por favor? O sea, el 12 en cuestión, cuando lo utilizas para
este focal tangente lo pone como positivo. BY no conoce, así que lo pone positivo. Y ese tampoco no conoce, por eso sigue positivo. Y luego, o sea, reemplaza las cuestiones para la tangente y ahí nomás, le da así nomás. Sí, lo que pasa es que este 12 en el triángulo no lo necesito con signo. ¿A dónde lo necesito con signo? Ya cuando lo escribo en el vector. Pero para resolver el triángulo no necesito el signo, solo necesito la magnitud del valor, nada más. Ah, entonces no importa si le ponemos o no le ponemos el signo, igual nos va a salir lo mismo. Sí, pero no le pongan. Cuando lo lleven al triángulo para calcular, no le pongan el signo. Porque solamente queremos lo que mide esto. El signo lo que indica es la dirección hacia donde apunta. En este caso dice que es 12 unidades en la dirección X negativo. Esto de acá, ¿sí? Cuidado, no se confundan con eso. ¿Sí? Bien, para terminar el ejercicio vamos a hacer lo que nos pide. A más B cruz C. Ya sabemos que A más B es 0i más 25j más 0k. Y tenemos que hacerlo producto cruz con el vector C que nos da el problema, que es este de aquí, ¿sí? Que es este vector de aquí. Entonces, por favor, hagan captura de pantalla porque voy a borrar esta parte de la derecha para resolver aquí mismo el ejercicio. ¿Por qué Bx es 12? Porque para que te, bueno, menos 12 en realidad, porque para que te quede un vector que solamente tenga una componente vertical, estas dos componentes horizontales se tienen que anular. Y la única forma de que se anulen es que tengan la misma magnitud, pero en dirección contraria. ¿Sí? Esa sería la respuesta a tu pregunta, Raúl. Bien, calculemos. Voy a borrar esta parte, toda esta parte de acá. Entonces, queremos hacer el vector. Queremos hacer la operación A más B cruz C. ¿Ok? Entonces, ¿quién es A más B? A más B es el vector 0i más 25j más 0k. Le pongo la componente k en 0 porque no la tiene y porque C sí es un vector tridimensional. C sería igual a 2i menos 3j más 6k. Entonces, el producto cruz que me piden, ¿sí? Sería igual a, hago i, j, k. Primero pongo el primer vector que aparece, que es a más b, que sería 0, 25, 0. Y luego el vector c, que sería 2 menos 3, 6. Entonces, esto sería igual a, y que multiplica tachofil y columna, 25 por 6, que es 150, menos 3 por 0, que es 0. Menos j por tachofil y columna, me queda 0 por 6, que es 0, menos 0 por 2, que es 0, y más k por tachofil y columna, y esto me quedaría 0 por menos 3, que es 0, y menos 25 por 2, que es 50. Por lo tanto, esto sería igual a 150i, esto se va, y menos 50k. Y este sería el resultado de la operación. Y ahí tendríamos resuelto ese ejercicio. Profe, si me puede ayudar con eso de los signos. Todavía no sé cómo darle, cómo ponerlos ahí. ¿Cómo colocan los signos? Es que tienen que recordar cómo hacer determinantes de una matriz. En el determinante de una matriz, I es positivo, J es negativo y K es positivo. ¿Sí? Y luego simplemente se tacha fila y columna, se multiplica la diagonal principal y se resta la diagonal secundaria.
La diagonal principal es la que es así y la diagonal secundaria es la que es así. Profe, buenas noches. ¿Me podría decir cómo sacó A más B? El resto ya entendí todo, solo tengo esa duda. Un saludo. A más B, el vector A que habíamos calculado hace un momento, ¿sí? Ya lo habíamos calculado hace un rato. El vector A era el vector 12i más 16j. Y el vector B era un vector menos 12i más 9j. Entonces, si tú sumas y haces A más B, ¿sí? Si sumas estos dos vectores, sumando coordenada con coordenada, A más B te quedaría igual a 12 menos 12 en dirección de I y más 16 más 9 en la dirección de J. Por lo tanto, eso nos quedaría 0I más 25J. Y ahí tendríamos A más B. Muchas gracias. ¿Cómo saqué el 16? El 16 lo saqué con un triángulo que tenía de esta manera. A ver, lo voy a hacer aquí a mano alzada rapidito. Era un triángulo que tenía aquí magnitud de A, que me decía que esta magnitud valía 20. Este ángulo, que es el de 36,87. Esto era A sub X y esto era A sub Y. Entonces, si este es el ángulo, A sub Y es el cateto adyacente. Entonces, A sub Y sería magnitud de A por coseno del ángulo. A sub Y sería 20 por coseno del ángulo y A sub Y sería 20 por 0.8. Esto es un dato que te daba el problema aquí. Entonces, 20 por 0.8 es 16. Así salía el 16, Nayeli. Perdón, Javier. ¿Para qué sirve coseno de 36? Bueno, justamente la misma pregunta, Nayeli. ¿Para qué sirve coseno de 36,87 0.8? Porque aquí lo reemplacé. El coseno de 36,87 lo reemplacé por 0.8. Y al multiplicarlo por 20 me queda el 16. Sí, Javier, Nayeli, ¿estamos claros con sus preguntas? Perfecto, Nayeli, muy bien. Listo, Javier, correcto. Bien, chicos, ahí estaría entonces el ejercicio, ¿sí? Disculpen que hice esas anotaciones por aquí, todas desordenadas, pero era para contestar las preguntas que me estaban haciendo sus compañeros. Sí, y este era el resultado final ya. Este ya sería el resultado final. 150i menos 50k. Bien, déjenme, bueno, vayan copiando. Hasta eso voy descargando el último, que es el de Thanos. ¿Dónde está el problema de Thanos? Acá. Ya, 6381. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla. Espero que hayan capturado la pantalla. Si no, ya lo tendrán que ver después todo en el video. Y permítanme descargar el ejercicio de Thanos para terminar. El profe Axel me va a decir que a qué hora los mando, pero ya quieren que resuelva ese último, vamos a resolverlo. Vamos a descargarlo y vamos a ver qué decía este problema de Avengers. Vamos a ver cómo nos va. A ver si se deja resolver. A ver. Veamos qué nos dice. Dice, Thanos abre un portal circular usando la gema del espacio. De manera que los vectores A, 6i más 3j menos 2k metros y B, menos 7 sobre raíz de 5i más 14 sobre raíz de 5j forman un cuadrado que contiene inscrito el portal circular. Ya, entonces el portal circular está inscrito en ese cuadrado. El portal hace una fuerza F en newtons que cumple lo siguiente. La magnitud de la fuerza F en newtons coincide con el triple del valor del área del portal circular en metros cuadrados.
La magnitud de la fuerza F en newtons coincide con el triple del valor del área del portal circular en metros cuadrados. La dirección de la fuerza F es perpendicular al portal y está apuntando hacia Thanos. Es perpendicular al portal y está apuntando hacia Thanos. Ya, la fuerza F es perpendicular al portal, o sea, perpendicular al plano que la forma. Ya con que nos diga que es perpendicular al portal, nos está indicando que tenemos que hacer A cruz B. Y claro, sería A cruz B porque dice apuntando hacia Thanos. Ahora, sí, si hacemos la regla de la mano derecha, sería así. Hacia dentro de la pantalla. A ver. A cruz B dice que es hacia adentro. Claro, entonces sería desde A hacia B. Habría que ser A cruz B. Determine el vector F. Ok. Bien. Está bastante interesante. Está bastante interesante, sobre todo por la primera condición. Porque en realidad la primera parte, sí, en realidad se hace lo de la regla de la mano derecha, así es. En este caso, para que vaya al interior, es decir, para que vaya hacia adentro, tendríamos que hacer B cruz A. Ah, claro, es que dice hacia adentro de la pantalla. Sí, hay que hacer B cruz A. Si queremos que vaya hacia adentro de la pantalla, esta parte de aquí para acá, un vector que entra, aquí nos diría que hay que hacer B cruz A. Ok, y la primera dice área del portal circular. Bueno, en este caso tendríamos que calcular el área inscrita de este círculo dentro del cuadrado que se forma. Veamos. Tenemos el vector A y el vector B. Y estos forman un cuadrado. El área de ese cuadrado sería bastante sencilla porque sería multiplicar la magnitud de A por la magnitud de B, base por altura. O sea, sacamos cuánto vale la magnitud de A, sacamos cuánto vale la magnitud de B, y ya tendríamos nosotros este valor. Ahora, deberíamos recordar la fórmula del área del círculo. Sí, tendríamos que hacer el área de un círculo inscrito en un cuadrado. Dice que forma un cuadrado, o sea que las magnitudes son iguales. A ver, vamos por parte, porque si no nos vamos a demorar más. A ver, primero calculemos definitivamente, sí, si nos ponemos a pensar mucho, nos vamos a pasar toda la noche. Calculemos la magnitud de A y la magnitud de B, ¿sí? ¿Quién era el vector A? Sí, tenemos que comenzar aquí haciendo algo. Entonces, vamos a ver el vector A. Déjenme verlo desde el celular para no tener que mover la imagen. ¿Dónde está Thanos? Acá está. Dice que el vector A es 6i más 3j menos 2k. Entonces, este es 6i más 3j menos 2k. Ay, no sale bien este 3. 3j menos 2k. Vamos a sacar su magnitud. Quiero sacar su magnitud. La magnitud de A sería 6 cuadrado más 3 cuadrado más menos 2 cuadrado. ¿Sí? Y la magnitud de A sería raíz de 6 cuadrado más 3 cuadrado más 2 cuadrados. Todo esto nos da 7 metros. Vámonos ahora con B.
el vector b, según esto, dice que es menos 7 sobre raíz de 5i más 14 sobre raíz de 5j. Y magnitud de b sería igual a raíz cuadrada de menos 7 sobre raíz de 5 al cuadrado más 14 sobre raíz de 5 al cuadrado. Calculamos esa magnitud. Asimismo 7. Sí, efectivamente es un cuadrado. Sale efectivamente un cuadrado. Es decir, esta magnitud es 7 y esta magnitud es 7. ¿Ok? Entonces, como les decía, necesitamos recordar, o si no la recuerdan, en la desesperación, lo que tendrían que tratar de hacer es despejar la fórmula de cómo calcular el área de ese cuadrado, ¿sí? Esto sería en los casos de área sombreada. No sé si hay una fórmula directa de un círculo inscrito en un cuadrado, o si en su defecto se puede demostrar. O sea, lo que sí tendríamos es que podríamos calcular el radio o una diagonal. Claro, podríamos calcular la diagonal, y esa diagonal, este 7 sería el diámetro, por lo tanto el radio está fácil, porque el radio sería 3.5. Si yo tomo de este punto a este punto, esto es un diámetro. Y si yo tomo eso como referencia, significa que la medida que hay desde el centro, ¿cómo calculo el centro? Si yo calculo el centro, significa que trazo las diagonales, y esta distancia es la mitad de un lado, entonces significaría que este radio es igual 3.5. a 3.5 metros. Entonces, si nos dice que el área del portal circular, entonces el área del portal... Disculpe, ¿cómo sabe en cuestión lo del radio? O sea, ¿cómo sacó lo del 7? Sacó 7 ya porque dice, pero ¿cómo sacó lo del radio? O sea, El radio, es que fíjate la gráfica. Si yo trazo las diagonales, saco el centro. Si trazo una paralela que una dos puntos diametralmente opuestos, esto es el diámetro. Pero este diámetro es exactamente igual a cualquiera de los dos lados del cuadrado. Y si esta línea pasa del centro hacia la base, esta también es el radio. Y sería exactamente la mitad. O sea, es una propiedad. Entonces, por eso la podemos hacer como 3.5. ¿Sí? ¿Entendiste? Entonces, esto nos quedaría... Sí, dime. no, el que le dije sí, pero no me escuchó, así que la hora decía sí por si acaso no me escuchó. Ah, ya. Ok. Entonces, esto nos quedaría pi multiplicado por 3.5 al cuadrado, y eso nos quedaría un área... Déjenme mover este radio un poco más abajo. Y esto nos quedaría un área de 38.48 metros al cuadrado. Entonces dice la magnitud. Entonces, ¿qué sabemos? Esto es la magnitud de F. No, no es la magnitud de F, perdón. Dice que la magnitud de F es 3 veces el área del portal. Entonces, la magnitud de F sería 3 veces 38.48. Por lo tanto, la magnitud de F sería ¿cuánto? 3 por 38.48, y eso nos queda 115.44. Entonces, 115. El área portal es el área del círculo en cuestión, ¿no? Ajá. Ya. Ok. Listo, entonces ya cumplimos la primera característica. Ya tenemos la magnitud de 115.44. ¿Ok? Ya cumplimos con la primera característica.
Sí, también lo puedes calcular como pi por diámetro sobre 2 al cuadrado, que sería diámetro al cuadrado sobre 4. Es la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula, solo que escrita en función del diámetro. Si se diera el caso que sus magnitudes fueran distintos valores, ¿cómo calculamos el diámetro? Es que ya no sería un cuadrado, y ahí ya no tienes esa propiedad. Lo que nosotros acabamos de demostrar, calculando la magnitud de A y la magnitud de B, es que efectivamente es un cuadrado. Y si es un cuadrado, sí, este se sale. No te va a salir nunca con 2pi por radio porque eso es el perímetro. Y no, tú te necesitas calcular el área. El área es pi por radio al cuadrado. 2pi por radio es el perímetro de la circunferencia. Es un perímetro. Y a ti te están hablando del área del portal. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Bien, entonces ahora sí, nos falta lo último. Dice, la dirección de la fuerza es perpendicular al portal y está apuntando hacia Thanos, hacia adentro de la pantalla, que ya lo analizamos, que es B cruz A. Entonces yo necesitaré hacer B cruz A y asegurarnos de un vector unitario. Es el mismo concepto del primer problema que analizamos. Te dan una magnitud y necesitas el unitario para luego ese unitario multiplicarlo por la magnitud. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es B cruz A. Entonces, necesitamos hacer B cruz A. ¿Ok? Entonces, IJK en orden B. Va a ser un poco más largo porque B es un poquito más extenso. Menos 7 sobre raíz de 5. 14 sobre raíz de 5. Y ahí sería 0. Exacto, porque no tiene componente en el eje Z o en K, en el unitario K. Y A, que sería 6, 3, menos 2. Entonces, esto sería igual a I que multiplica tacho, fila y columna, y me quedaría 14 sobre raíz de 5 por menos 2. Esto me quedaría menos 28 sobre raíz de 5. Y 3 por 0, 0. O sea, nos queda simplemente eso. Menos J por, recuerden, ley de signos, ¿sí? Esto es más, menos, más. Tacho, fila y columna, nos quedaría menos por menos más. 7 por 2, 14 sobre raíz de 5. Y 6 por 0, que es 0. Y más K por, tacho, fila y columna, nos quedaría menos 7 sobre raíz de 5 por 3, menos 21 sobre raíz de 5. Y menos 14 por 6, 6 por 14, que es 84. 84 sobre raíz de 5. Y ya tenemos el vector. Entonces, esto nos quedaría menos 28 sobre raíz de 5 y menos 14 sobre raíz de 5 J. Y menos 21 y menos 84, eso nos queda menos 105 sobre raíz de 5K. Este de aquí sería el vector B cruz A. Ahora, necesitamos sacar... Era, ¿por qué el 14 por 6 da 21? ¿Perdón? ¿Por qué el 6 por el 14 da 21? Porque tachas fila y columna y se multiplica esto por esto. Entonces, al multiplicar 6 por 14 sobre raíz de 5, te queda el menos 84 sobre raíz de 5. Y luego, como esta es una suma de dos valores negativos con el mismo denominador, quedaría 21 y 84, 105, y menos 105 sobre raíz de 5K. Una duda, esto no es relevante, pero o sea, ¿por qué la calculadora al meterle esa multiplicación con raíz abajo cambia la respuesta totalmente? ¿Por qué la cambia? ¿Sabe por qué? Sí, yo te respondo, porque la calculadora no procesa la raíz en el denominador. La calculadora lo que hace es racionalizar y generalmente te va a expresar la respuesta como 28 por raíz de 5 sobre 5, si te lo da en forma de división, o el resultado, ya numérico, ¿sí? Aunque igual tú puedes programar tu calculadora para que te dé los resultados con las raíces. Profe, va a B cruz A, ¿por qué?
¿Cuál sería la diferencia de poner A cruz B? Por lo que va hacia Porque adentro. si tú haces con la regla de la mano derecha, si tú haces A cruz B, tú obtendrías un vector que va hacia afuera de la pantalla. Si tú haces algo, cojan su mano derecha, pónganlo sobre la pantalla en el vector A y cierren los dedos hacia B. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? ¿Hacia afuera o hacia dentro de la pantalla? Afuera. Hacia afuera. Pero ¿qué es lo que nos está indicando? Que queremos un vector que vaya hacia adentro de la pantalla. Entonces, para que vaya hacia adentro de la pantalla, giramos la mano y ahora vamos de B hacia A. ¿Hacia dónde apunta ahora el pulgar? Adentro. Hacia adentro de la pantalla. Por eso es B cruz A. ¿Estamos claros, chicos? Es difícil lo de la mano, profe. ¿Mande? La mano es súper difícil. No entendí lo de la mano. profe, Active la puse en cámara, profe, pantalla, para que pero- le explique Mande, mejor. es que no me sirve de nada activar la cámara porque tú la vas a ver al revés. Yo lo que te recomiendo es pon tu mano sobre la pantalla. Pon Pero así plana. La palma, o- la palma. parte la de- palma. parte- no la palma, no la palma. Cuidado, no te equivoques. No es la palma. Como puño, entonces. No como puño, la Lo que mano tiene las abierta. uñas. ¿Sí? En esta forma, ¿sí? Así. Espérense un ratito, déjenme. O sea, déjenme pongo ver la que está frente a la uña ahí y la pongo frente a la cuestión. Que O yo sea, vea mi palma, que yo vea mi palma. La yema de los dedos. si- no la yema, el lateral. Espérense un ratito. Que yo veo mi palma. A ver si puedo activar para poner la mano. Espérenme un Sí, segundo. profe, mucho mejor. A ver, ahí no sé si se alcanza a ver. Es que está con el fondo. Y no sé si se alcanza a ver la cámara. Déjenme apagarla y prenderla. No se ve. Porque yo hago O eso. sea, me no apunta- está me prendiendo aún la apunta cámara, a profe. la izquierda y a la derecha. No, está prendida, pero está con el fondo. Ahí se ve la mano. No. No, No, profe, está con su logo, profe. Sí, es que Marpol. está con el logo y no. Es que eso está programado desde desde el administrador, que es la cuenta del administrador. Chuzo, profe. Sí. Con Bueno, un voy a cuaderno tratar. o algo. Voy a tratar. Es que no, es que es sencillo. Miren, el detalle es el siguiente. Cuando ustedes tienen que hacer es esta parte de la palma, la del dedo chiquito, la parte lateral, esa háganla coincidir con A, con la palma abierta y los dedos hacia arriba, en la misma dirección del vector A. ¿Ok? Ahora cierren, como que cierran y como que se mueven, que todos sus 4 dedos se muevan hacia B. Entonces, ¿hacia dónde te queda apuntando el pulgar? Hacia la izquierda. No, hacia ti. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Ok? No entiendo, profe. Estoy perdidísimo. Yo. Es como que Voy a hace grabarles, una- escuchen, Pues sí. voy a grabarles un video con este problema de cómo analizar solamente la regla de la mano derecha. Y se Sí, los profe, voy a por pasar, favor. ¿ok? Sí, profe. Porque es muy Pase el sencillo. link, profe, pase el link. Nosotros subimos todos los videos noche a noche al link de YouTube. Ahí están todos los videos de las clases que estamos dando. Sí, ¿Y ahí cuándo les voy a subiría grabar ese eso. video, profe? ¿Mande? ¿Cuándo subiría ese video, profe? Denme chance hasta el viernes para inventarme cómo hacerlo y se lo subo para que entiendan esa parte. No es complicado, ya cuando lo entiendes no es complicado. Porque en los exámenes parece que ya se van a desbaratar tratando de poner la mano con el vector y parecen contorsionistas, pero no es tan difícil, ¿sí? Ya van a ver que no es tan complicado. ¿Sí? Bueno, terminemos el ejercicio porque ya después el profe Axel nos va a decir que por qué nos demoramos tanto. Nos falta calcular el unitario, ya tenemos el vector B cruz A, nos faltaría calcular la magnitud. Entonces, la magnitud de B cruz A la calculamos como siempre, raíz cuadrada de las componentes. No voy a poner el proceso, voy a poner directamente el resultado. Sería raíz de, en este caso, menos 28 sobre raíz de 5. Todo esto al cuadrado. Recuerde, cada una de esas componentes se tiene que ir elevando al cuadrado. Listo. Más, abrimos paréntesis, menos 14 sobre raíz de 5 al cuadrado
y más 105 sobre raíz de 5, todo esto al cuadrado. Entonces, esto nos queda 49. ¿Sí? Entonces, B cruz A, ya haciendo todo este proceso, nos queda 49. ¿Sí? O Y sea, esta sería como la que magnitud. es M2, ¿no? Porque 7 elevado al cuadrado también es 49. Ah, claro, también podría ser. Sí, pero aquí no necesitamos ponerle unidad, recuerda, porque sí, luego lo vamos a sacar como su unitario. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el unitario? En este caso, el unitario, ¿sí? Del vector B cruz A, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 49 por 1. no, menos 28 sobre raíz de 5 sobre 49. El unitario se debería escribir así. Menos 28 sobre 49 raíz de 5i menos 14 sobre 49 raíz de 5j y menos 105 sobre 49 raíz de 5k. Este de aquí sería el vector unitario de B cruz A. ¿Ok? Ese sería el unitario de B cruz A. Y este justamente es el que nos da la dirección. ¿Ok? Este de aquí es el que nos da la dirección. El problema finalmente sería unir la magnitud y esta dirección. Y ya usted puede decir que el vector F simplemente sería igual a ¿qué cosa? El vector F como tal, el vector F sería igual a magnitud F con dirección unitario de B cruz A. ¿Sí? Y esta sería su respuesta, que obviamente usted tendría que colocarla formalmente, pone 115.44 y entre paréntesis pone este vector unitario. ¿Sí? Y ya tendría ahí su respuesta. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Y entonces aquí tenemos, esta representa, déjame poner otro color porque si no, no se va a ver. Aquí con este. Esto representa la dirección de la fuerza. ¿Sí? Y ahí tenemos la dirección de la fuerza. No, ya ahí termina el ejercicio. Ahí tendríamos el vector F. Claro, obviamente tienes que multiplicar el 115.44 por 28, 14 y 105. O sea, Ya, ese vector pone lo de 28 sobre 5 sobre 49 y eso le da el menos 28 por 9 raíz de 5 en cuestión, ¿no? claro, ajá. Dividiendo el vector para su magnitud. Sí, Les da ya esto. y Y ahora luego por eso lo multiplican por 115.44. ¿Por Claro, tienes que multiplicar cada componente del vector. qué? ¿Qué me da? Lo que pasa es que cuando tú tienes la fuerza, ¿sí? Esta fuerza la estás expresando como la magnitud de la fuerza multiplicado por un vector unitario. ¿Sí? Cuando tú multiplicas una magnitud por un vector unitario cualquiera, lo que obtienes es un nuevo vector. ¿Sí? En este caso, lo único que tú tienes que hacer es multiplicar el 115.44 por cada una de estas componentes. Por esta componente, por esta componente y por esta componente. Obviamente dejando I, J y K. O sea que cuando yo multiplico un módulo en cuestión por un vector unitario y ambos tienen que ser lo mismo, o sea, si saqué un módulo, ese vector unitario tiene que ser en cuestión de, o sea, el F es módulo de cuestión de B cruz A, si no me equivoco, ¿no? No. El módulo de B cruz A te quedó 49. Y el módulo de F lo sacamos acá de esta relación es 115.44. Son dos cosas distintas. Lo que te estoy diciendo es que para dejar expresado un vector, cuando te dan una magnitud y te dan una dirección en forma de unitario, lo que tienes que hacer es multiplicar un escalar por un vector.
¿Cómo se multiplica un escalar? En este caso, 115.44 por un vector, multiplicas cada uno por su componente. ¿Ok? A ver, voy a borrar esta parte acá arriba. Porque No deben estar les- relacionados, o sea, no afecta en nada que no estén relacionados. Simplemente tengo un módulo, tengo un unitario en cuestión, puedo multiplicarlo y me da una fuerza. Es todo. Claro, es que eso es lo que te está diciendo, que la fuerza tiene esta magnitud y esta dirección. A ver, para que quede claro, y ya con esto terminamos. La magnitud de la fuerza es 115.44. La dirección, el ángulo θ de la fuerza, lo estamos dando en función del unitario de B cruz A. ¿Sí? Que es este vector de aquí. Menos 28 sobre 49 raíz de 5i menos 14 sobre 49 raíz de 5j y menos 105 sobre 49 raíz de 5k. ¿Ok? Entonces, para encontrar el vector f, tú vas a multiplicar la magnitud por la dirección. ¿Por qué puso el ángulo al lado del vector unitario? ¿Mande? ¿Por qué puso el símbolo de ángulo al lado del vector unitario? Para indicar qué es la dirección. Recuerda que la dirección está dada por los ángulos. ¿Sí? En este caso, los cosenos directores. Entonces, finalmente, ¿cómo te queda el vector f? El vector f es el producto de 115.44 por el vector. Menos 28 sobre 49 raíz de 5i menos 14 sobre 49 raíz de 5j y menos 105 sobre 49 raíz de 5k. Y ya el resto es simplemente este 115.44 multiplicarlo por cada uno de estos. Entonces, ¿cómo nos queda f? Ya lo voy a escribir cómo quedaría finalmente. Denme un segundo. Esto quedaría arriba 115.44 arriba por 28 y dividido para 49 multiplicado por raíz de 5. Esto nos queda 29.5i menos, ahora aquí sería por 14, 14.75j y 110.63, 110.63k. Y ahí termina el ejercicio. Este de aquí es el valor de F. ¿Ok? Ya, ahí está terminado el ejercicio. Ya, ahí quedaría el resultado como tal. Esa parte en cuestión, al multiplicarlo con calculadora, sí está correcto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué aquí sí multiplicar por calculadora está perfecto, pero al inicio está fatal? Es un asunto de tu calculadora. Yo te recomiendo que la pongas en forma aritmética para que puedas trabajar con fracciones y se te haría muchísimo mejor. Siempre que trabajen en física, trabajen con la calculadora configurada para poder trabajar fracciones. Obviamente si su calculadora tiene la opción de configurarla. Oye, pero, pero en cuestión, ahí solo hay que multiplicar con calculadora y le hace respuesta y está perfecto. Y ya queda, claro, ahí ya queda. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Listo. Entonces, hagan captura de pantalla, por favor, porque con esto ya estamos culminando. Profe, ¿por qué a veces cuando digo la magnitud de B por, o sea, B cruz A, es el área, pero también es ¿cómo se llama? La magnitud del vector. A ver, lo que pasa es que la magnitud de B cruz A es al mismo tiempo que es el área del paralelogramo que forma el plano, es la magnitud del vector perpendicular a ese plano. Sí, es las dos cosas.
Sí, tienes razón, muchísimas gracias. Me comí el signo menos, tienes toda la razón. Aquí me falta un signo menos, porque este era negativo. Menos 29.5i. Ahí falta un signito menos, que ya lo puse aquí. Sí, menos. Gracias, Javier. Listo, chicos. Voy a dejar de compartir la pantalla y Axel, no sé si está Axel o ya se fue. No, sí creo que está aquí. Axel, para que puedas dar por finalizada la clase y para que finalicemos para poder pasarte la grabación y empieces matemáticas. Por mi parte, muchísimas gracias, chicos. Espero que hayan podido entender un poco más estos ejercicios que estuvieron en su prueba de salida. Y bueno, tenemos una clase más esta semana, que sería el día de mañana, con la que culminamos las clases abiertas. Y bueno, ya se les dio la información de las clases que vamos a hacer intensivas previo a la lección, ¿sí? Por mi lado, que tengan un excelente resto de la noche, que les vaya muy bien en esas clases de matemáticas. Cuídense mucho y con los que se conecten el día de mañana, nos veremos mañana, ¿sí? Pasen bien. Axel, quedan contigo. Gracias. Listo. Chicos, recuerden que ahorita vamos a iniciar con matemáticas y que todavía tenemos cubos para lo intensivo de las lecciones si nos quieran ingresar al curso. Profe, ¿hasta qué horas nos quedamos? En matemáticas. Sí, profe. 12:30 aproximadamente. Bueno, chicos, con todos los que estén en matemáticas o necesiten de información del curso, y ya tienen el número de los grupos. Para no tardar el tiempo, vamos a iniciar con matemáticas en una, ¿ya? Mister, ya puede terminar la grabación para yo reabrir la reunión. Ponte la administración para poder yo salir y poder que se comience a generar la grabación, por favor. Ya, aquí yo también igualmente puedo terminar la reunión. Ya. Listo, chicos, ya iniciamos con matemáticas enseguida.